clasicismo. ¿Qué es el clasicismo? ¿A qué se refiere? Antes de pasar la imagen. Clasicismo viene de clásico, ¿cierto? Y clásico, ¿qué entendemos nosotros por clásico? A ver, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué entendemos por clásico? Antiguo. Ya, antiguo, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, participen, chicos. Sin miedo, ¿no? Sin miedo, porque uno dice, no, y si lo que digo no es correcto, Algo no, único. nos equivocamos aquí, ¿sí? A ver, los escucho. ¿Me es algo único? Ya, algo único, ¿no? A ver, por ejemplo, los chicos, ¿no? Las chicas también, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, antes no me gustaba, pero como a mi hijo le gusta, y desde pequeñito tuvo esa inclinación por el deporte, por los ejercicios, por el fútbol, ahora mi hijo tiene 16 años. Y antes yo criticaba el fútbol, ¿no? Decía, qué deporte, que no me gusta. Y decía, 10 jugadores corriendo detrás de una pelota, ¿no? Pero desde que mi niño, mi hijo, cuando era pequeñín, iba a las clases de fútbol y esto le empezó a gustar, entonces yo también me empecé a empapar un poco más, ¿no? De este deporte. Y ahora me gusta, ¿no? Día que hay partido, ahí estoy yo sentada con mi hijo, mi esposo, mi hija también, que como que se ha contagiado de este gusto, y ahí estamos viendo los partidos, ¿no? Pero siempre en los partidos de fútbol hay un enfrentamiento entre dos equipos que siempre se llama el clásico. ¿Saben a qué equipos me refiero cuando digo, por ejemplo, este domingo se juega el clásico? ¿A qué equipos creen ustedes que me refiero? ¿Alguien lo La sabe? U y Alianza. Ah, muy bien, ¿no? Cada vez que se va a enfrentar la U y la Alianza, a eso le llaman el clásico. Y entonces, ¿por qué lo llamarían el clásico? ¿Por qué recibiría ese nombre? ¿Por qué no otros, no sé, equipos, por ejemplo, el Cristal y el Sport Boy? ¿Por qué a ellos cuando se enfrentan no los llaman así? No les dicen el clásico, ¿no? ¿Saben por qué? Porque clásico es una tradición. Sí es cierto que viene de antiguo, pero es una repetición constante de algo, ¿no? El clasicismo es una tradición que con el tiempo se va a ir tomando en cuenta, se va a ir repitiendo, se va a ir, digamos, transformando en una especie de modelo. Entonces, el clasicismo es el primer movimiento literario de la antigüedad, ¿no? O sea, de toda la historia literaria, ¿cuál es el primer movimiento literario? El clasicismo. ¿Por qué se va a llamar así? Porque este movimiento, por ser el primero, va a servir de modelo a todos los demás movimientos que vengan, que surjan, que nazcan después. ¿Está bien? Por eso entonces se va a llamar clasicismo. Ahora, este movimiento literario, o sea, no es solo un movimiento literario, también es un movimiento cultural, porque abarcó muchos campos de la ciencia, del conocimiento, del arte, ¿no? ¿Tú sabes quién es este caballero que está aquí? Eh, prácticamente sin ropa, menos mal no nos enseña nada más. ¿Quién es este hombre, según la literatura? A ver, ¿alguien lo sabe? Así todo con esa Zeus. mirada seria, barbón, con una especie de cuerno. Zeus. Zeus, ajá, muy bien, efectivamente es Zeus, ¿no? Zeus, acá yo no canso, allá, Faro, muy bien, Faro, es Zeus, y Zeus era el dios de los dioses, ¿no? El dios del Olimpo, el amo y señor. Zeus era el sexto hijo de Cronos. Cuando Cronos tenía un hijo, ¿no? Con su esposa, ¿qué hacía? Se comía a sus hijos, porque él había oído una predicción que decía que uno de sus hijos lo iba a destronar, le iba a quitar su trono, su reino, y lo iba a destruir. Entonces, como él no quería eso, decía, voy a tener a mis hijos, pero me los voy a comer. Y entonces, ni bien su esposa daba a luz, él se comía a sus hijos. Pero la esposa obviamente no iba a estar contenta con esto, ¿cierto? Ella estaba muy triste. Así que cuando nace su sexto hijo, ella decide engañar a su esposo, engañar a Cronos, y le entrega una piedra envuelta con unos pañales, ¿no? Con unas mantas. El esposo no se da cuenta y se traga la piedra creyendo que se está tragando a su hijo. Pero ese hijo, el hijo salvado, era pues Zeus, ¿no? Y este va a ser llevado a un lugar lejano para que su padre no sepa de su existencia,
va a ser llevado a un lugar lejano y bueno, hay aquí una versión respecto de cómo él va a ser educado, cuidado, ¿no? Se dice que fue amamantado por una cabra llamada Amaltea, pero que en uno de sus juegos, siendo pequeño, él le rompió el cuerno a esta cabra y eso le causó mucha pena. Entonces él le devuelve ese cuerno a la cabra Amaltea, como lo ves allí, lleno de frutos, ¿no? Lleno de vegetales, de muchas frutas, y eso va a ser a partir de ese momento el símbolo de la abundancia. Quien posea ese cuerno iba a ser abundante, ¿no? Rico, próspero. Por eso es que también en la mitología se cuenta que ese cuerno pues era muy deseado, no solamente por mortales, sino hasta por los propios dioses, ¿no? Que querían poseer ese cuerno. Hay otra versión que cuenta que era una ninfa, una mujer de los bosques, quien se va a encargar de cuidar, de criar a Zeus, y que va a recibir este cuerno que Zeus le da como agradecimiento porque ella lo cuidó y lo crió. Él le entrega este cuerno a esta, digamos, ninfa, a esta mujer de los bosques llamada Amaltea, ¿no? Entonces hay dos versiones allí. ¿Sí? Pues bien, les decía que Zeus es conocido como el dios que amontona las nubes y él es el jefe máximo de todos los dioses y va a tomar, ¿no?, las decisiones dentro del Olimpo, que es la supuesta ciudad en el cielo donde viven todos los dioses. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué hablamos de Zeus? Zeus tiene mucho que ver en la clase de hoy. El clasicismo, cuando se inicia con la mitología griega, ¿sí? Se inicia con la mitología griega. Entonces vamos a comenzar por aquí. ¿Qué es el clasicismo entonces? Lo que tienes que recordar es el primer movimiento literario, ¿sí? De la época antigua. La literatura la vamos a dividir en etapas, ¿no? En periodos. Literatura universal, literatura española, literatura peruana. Estamos comenzando con lo más antiguo, que es la literatura universal. ¿Dónde nace el clasicismo? ¿Dónde aparece por primera vez el clasicismo? En Grecia. Ojo, Grecia. Grecia es la cuna de la cultura. Grecia es la cuna del conocimiento. ¿De dónde parte todo? De Grecia. ¿Pero qué es Grecia? Grecia es un conjunto de islas, no es un territorio así compacto como el Perú, por ejemplo, no. Grecia está formada por una serie de islas que en su conjunto reciben este nombre, Grecia. Y con el tiempo, esta cultura griega va a llegar, se va a trasladar hasta Roma. Por eso es que a este periodo incluso lo llaman así, época greco-romana. ¿Está bien? Época greco-romana. Ok, veamos. Comprende, como es una época súper antigua, mira tú las fechas, siglo XIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, ¿sí? Del 13 al 5 después de Cristo. Si yo hiciera por aquí así una línea, bueno, imagínate que está, yo no tengo espacio acá, imagínate que está derecha una línea, tenemos aquí un hecho histórico que divide la historia, ¿no? El año cero, el nacimiento de Cristo. Entonces, toda esta época que ocurre antes se llama así, ¿cierto? Antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, de Jesucristo. Y todo lo que viene después ya comenzamos con año 1, 2, 3, así hasta el día de hoy que estamos en el siglo XXI, año 2022. ¿Está bien? Entonces, si tenemos 13 siglos antes de Cristo y luego 5 siglos después de Cristo, 13 más 5 hace un total de 18 siglos. Así que este es el movimiento que más tiempo duró. 18 siglos en total es lo que abarcó el clasicismo, muchísimo tiempo. Entonces, en todo ese tiempo van a haber algunos cambios, van a haber algunas modificaciones, algunos, digamos, algunas variaciones en la literatura o la evolución, ¿no? El nacimiento de nuevas formas de literatura, ¿ok? Bien, ¿qué más podemos saber? ¿Qué es un movimiento cultural? ¿Por qué es un movimiento cultural? Voy a cerrar aquí un poquito las camaritas, ¿no? Para que puedan ver las imágenes. ¿Sí? Nos dice que es un movimiento cultural, pero ¿por qué? Porque abarca muchas áreas, abarca muchos campos, ¿no? Por ejemplo, allí ves el campo de la música, ¿no? En aquella época era el campo de la música. También, por ejemplo,
sobresale la escultura. Esta es una época donde abundan las esculturas, sobre todo de los antiguos dioses del Olimpo, ¿no? ¿Saben ustedes de quién es esta escultura? ¿Quién es esta? Esta es una diosa griega. ¿Sabes quién es? Afrodita. Ah, muy bien, Chubituto. Ella es Afrodita, ¿no? La diosa de la belleza, la diosa del amor. Los dioses tienen también sus orígenes. Se cuenta que Afrodita nació de los genitales del dios Urano, ¿no? A Urano, su hijo Cronos, le corta los genitales, los arroja al mar, y entonces esos genitales, con el mar y la espuma que emanaba, de allí nace Afrodita. Y nace hecha ya una mujer adulta, ¿no? No es que nace un bebé, una bebé que se posa en una especie de concha marina y luego empieza a crecer. No, ella ya nace adulta y va a ser la diosa más hermosa de todas, ¿no? Y eso le va a traer también algunos problemas, ¿no? Enfrentamientos, ¿sí? Te decía que el clasicismo abarca, por ejemplo, la música, abarca la escultura, abarca la literatura, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? También abarca la arquitectura, las construcciones antiguas, ¿no? Antiguos templos. Ese, por ejemplo, era un antiguo templo, ¿no? En Grecia, que bueno, hasta el día de hoy todavía a duras penas se mantiene, pero son tantos años y siglos que han pasado que ya están pues en detrimento, ¿no? Digamos que el tiempo pues ejerce su efecto, ¿sí? Ahora mira, para que más o menos te ubiques, aquí tenemos el mapa de Grecia. Mira aquí a la izquierda. Puedes ver, por ejemplo, alcanzas a leer aquí dice Corinto, donde estoy moviendo el cursor, Peloponeso, Esparta, aquí dice Atenas, y todas estas islitas que están aquí, que son varias, ¿no? Ios, Esmirna, Colofón, son tan pequeñitas que ya ni el nombre les han puesto, ¿no? Y por acá está la isla de Creta. Todo esto pertenece a Grecia. Por eso te decía que Grecia es un conjuntito, ¿no? De pequeñas islas y algunas ciudades que están aquí, todas ellas costeras. Es por eso que Grecia se dedicaba a muchas actividades. Una de ellas era la pesca, otra el comercio, porque tenía pues estas costas a través de las cuales podían llegar otras embarcaciones de otros lugares y podían realizar el comercio, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el arte, ¿no? Mira, aquí está los templos, las columnas antiguas griegas fueron muy conocidas. En la religión, los griegos eran politeístas. ¿Qué significa politeístas, chicos? ¿Qué significa poli? Que tenían creencias en muchos No dioses. solo creencia. Muy bien, chicos. Poli significa varios, ¿no? Entonces, teo es Dios. Politeo, politeísmo, ¿no? La creencia, muy bien, chicos, ¿ah? La creencia en varios dioses. No es como ahora nuestra sociedad es monoteísta, ¿no? O creemos en un solo Dios, claro, hay gente que es atea, que no cree en ningún Dios, no cree en nada, no tiene fe, ¿no? Bueno, se respeta el pensamiento de los demás. Pero por lo general nuestra sociedad actual es monoteísta, cree en un solo Dios. Los griegos creían en varios dioses, en la existencia de varios dioses, y de los cuales consideraban que Zeus era el mayor de todos. ¿Sí? A ver, ¿qué más por aquí? La sociedad, mira, ellos eran, los griegos eran comerciantes, eran grandes comerciantes, todo lo comercializaba. ¿A través de qué? ¿Cuál va a ser el medio de transporte mayor para el comercio? Aquí lo tienes, ¿no? Las embarcaciones, ¿sí? Nos dice, los griegos fueron grandes marinos, ¿sí? También se dedicaron, pues, a conocer, ¿no? El mar, a tratar de descubrir más tierras, ¿no? Los griegos, si bien es cierto, van a ser también militares, pero no tanto como los romanos, que más adelante vamos a ver una clase de literatura romana y que va a demostrar cómo los romanos sí fueron más militares, más bélicos, ¿no? Más guerreros, más ambiciosos de poseer tierras y más poder, ¿no? Ganar a los, digamos, territorios aledaños, ¿sí? Aquí nos dice, las polis lucharon con frecuencia entre sí. ¿Qué eran las polis? Eran las ciudades-estado. Si bien es cierto, Grecia era una sola, pero dentro de Grecia había ciudades, por ejemplo, Atenas, por ejemplo, Esparta. Estas dos eran las más importantes ciudades griegas.
las que tenían más poder, y siempre, constantemente estaban en pugna, estaban en lucha, porque una siempre quería ser más que la otra, ¿no? Así que aquí, en cuanto a la cultura, nos dice que los griegos fueron grandes científicos, grandes inventores, claro. ¿De dónde provienen las matemáticas? De Grecia. ¿De dónde proviene el estudio de la geografía? De Grecia, ¿no? Entonces, los griegos eran personas cultas. Y ojo, ojo, que en aquella época no existía la escritura. Entonces, tenemos que darle mucho más valor, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que existe la escritura, si por ejemplo yo les digo, chicos, les voy a dar mi número de teléfono para cualquier consulta, etcétera. Anoten, eso es lo primero que uno dice, ¿no? Anote. Y entonces tú coges tu lápiz y tu papel y empiezas a anotar el número, ¿cierto? Porque sabes que si no lo anotas, en ese instante lo recuerdas, pero 10 minutos después, ¿cuál era su número? No olvide, ¿no? Los que tienen, los tecnológicos, los que tienen un celular a la mano, inmediatamente, celular, ¿no? Sección notas, anotas el número o grabas el número, ¿sí? Entonces nuestra mente, nuestra memoria suele ser frágil, suele ser débil, porque ya digamos, el ser humano de la actualidad está acostumbrado a la comodidad de la tecnología. Pero imagínate en aquella época, no existía la escritura. ¿Cómo aprendían? ¿Cómo conocían? ¿Cómo adquirían conocimiento? Aquí pues sí hay que darle muchísimo valor a la memoria, porque no tenían forma, no había otra forma de recordar los conocimientos. Así que por eso te decía que los griegos eran muy, muy cultos, ¿sí? Bien, entonces por aquí pasamos a esta imagen. Acá lo tienes, mira, más grande para que podamos ver. Esto es Grecia, ¿sí? Tienes acá Corinto, Atenas, Peloponeso, Olimpia, Esparta, Creta, que son las ciudades más importantes, pero no son las únicas, ¿no? Había otras, como por ejemplo Ios, otra llamada Quíos, otra llamada Esmirna, ¿no? Colofón, Colona, todas estas, y son estas islitas que ves acá, todas ellas forman parte de Grecia, ¿sí? Entonces, para que ya más o menos te vayas dando idea. Veamos cuáles son las características. Hasta el momento yo te he dicho que el clasicismo es un movimiento cultural, literario, artístico, escultórico, o sea, todas las ramas, todas las ciencias, ¿no? Pero veamos ahora las características de esta literatura clásica, ¿no? O clasicista. Por ejemplo, aquí, ¿qué observan ustedes? Ustedes ven aquí a un hombre y detrás está el planeta. ¿Qué idea tienen con esta imagen? ¿Qué pueden deducir? ¿Qué se les viene a la mente? Puesto que no les estoy poniendo un concepto aún. A ver, ¿qué opinan, chicos? Sin miedo, sin miedo. El que no opina por miedo a equivocarse o a que lo que va a decir es, no está seguro de si lo que va a decir es correcto, siempre se va a quedar con eso, ¿no? Con ese temor. Así que tú libremente, porque para eso estamos aquí, para aprender, libremente dime qué opinas, qué piensas con esta imagen. Ves un hombre y luego el planeta. Pueden usar el chat, pueden usar el micrófono. Chicos. Dios. Ya, Dios. Ok, Miss, que está en el espacio. Ya, ok. Tiene relación con lo que me están comentando. Tiene mucha relación. Para los griegos, el hombre, ¿no? Y ahí lo van a relacionar mucho mejor todavía. Para los griegos, el hombre era lo más importante de la sociedad. Por eso tú ves a un hombre ahí como que está abrazando al planeta, ¿no? Como que él es el dueño del planeta, ¿sí? El hombre es lo más importante. Ojo, no Dios, ¿ah? Y eso que ellos creían en los dioses, le tenían miedo a los dioses y a los castigos que estos podían enviarles, ¿no? Ellos creían fielmente en eso, pero también sabían que los dioses estaban creados a imagen y semejanza de ellos mismos, del hombre. Por eso es que ellos le dan mucha importancia al hombre. El hombre es lo más importante de todo. ¿Cómo se llama esa característica? Mira, allí la tienes. Antropocentrismo. Mira, antropo significa hombre, ¿sí? Antropo significa hombre. Ahora vamos a poner acá, ya hay un dibujito, hombre. Eso es antropo, hombre. Centrismo, lo entiendes mejor, centro. Por lo tanto, el hombre es el centro de todo.
esa característica es importante. Entonces, si yo te digo, ¿qué era lo más importante para los griegos? ¿El hombre o Dios? O los dioses. ¿Qué era lo más importante? El hombre. El hombre. El hombre. Perfecto. Muy bien, chicos. Están atentos. El hombre es lo más importante. Mira, aquí tenemos otra característica, ¿no? A ver, todavía no te doy el nombre, pero tú ayúdame a ver, aporta con tus ideas. ¿A qué crees que se refiere? Ves allí un perfil y en vez de cerebro ves una serie de engranajes, ¿no? Nuestro cerebro, chicos, ¿es poderoso o no es poderoso? Ideal. Sí, Poderoso. cerebro poderoso. ¿No? Claro, por eso dicen, querer es poder, pero para que tú quieras algo, lo tienes que mentalizar, ¿no? Si tú necesitas conocimiento, tienes que estudiar, ¿no? Entonces, esta es una característica importante, que de alguna manera ya te la había adelantado, ¿no? El ser muy cultos, el racionalismo. El hombre actúa por la razón, ¿sí? El hombre es racional. El hombre griego utiliza su mente, su cerebro. No se deja llevar por las pasiones, sino por la razón. ¿Está bien? Se deja llevar por la razón. Él actúa con la razón. Eso es el racionalismo. Y ahora, ¿qué es lo que ves aquí en esta otra imagen que acabo de publicar? Ves un niño y de su cabeza sale toda una serie de imágenes, ¿no? ¿Eso qué tendría que ver? ¿Qué nombre le podría La dar a imaginación eso? y creatividad de los niños. ¿En pensamiento? Ajá, ya, muy bien, muy bien. También hablan de la creatividad, ¿no? Perfecto, chicos, ¿no? De la creatividad, la imaginación. Los griegos eran sumamente creativos. Si ustedes saben algo de la mitología griega, o si se ponen a investigar y leen algunos mitos, uno se queda asombrado. ¿Qué tal imaginación, qué tal creatividad para crear, para hilar una serie de historias, ¿no? Y concatenar un hecho con otro? Fueron muy creativos los griegos. Esa es una característica importante. ¿Ustedes han oído hablar del oráculo? ¿Saben lo que es el oráculo? Alguien que vea su futuro mes. A ver, perdón, si me repiten, lo que pasa es que aquí el audio, por más que yo le he puesto el volumen al 100, se los escucha súper bajito. Y tengo que así como la Alguien que ve el futuro mes. Ya, perfecto, ¿no? Alguien que ve el futuro. Claro, antiguamente se creía en el oráculo. Hoy, por ejemplo, eso no existe, pero existen otros medios en los que, bueno, hay gente que cree, ¿no? Me voy a ir donde el chamán para que me diga mi futuro. Voy a buscar a la gitana, ¿no? La gitana me va a decir si mi marido me engaña o no me engaña, ¿no? La típica, ¿no? De las mujeres que son, digamos, tienen una vida voluble, que dudan y se van a buscar a la gitana, a la que te lee las cartas, al chamán, al brujo, la bruja, el curandero y no sé qué más, ¿no? Eso es lo que en la actualidad, digamos, se usa, ¿no? Pero quienes usan esos servicios, ¿sí? Pero en la antigüedad, lo que se usaba y en lo que se creía era en el oráculo. ¿Qué era el oráculo? El oráculo era un templo donde supuestamente se encontraba un dios. Por lo general, ¿quién era el dios de los oráculos? Era Apolo. Y Apolo lanzaba, ¿no?, el futuro. Entonces, imagínate, vamos a imaginar, vamos a regresar a la antigua Grecia. Estamos, no sé, en el siglo XIII antes de Cristo, en Grecia, y tú quieres saber, alumno de selección 1, cómo te va a ir en toda tu secundaria, qué carrera vas a estudiar, ¿no? Si vas a ser una persona de éxito. Y nos vamos al oráculo. Te vas al oráculo, ya tú estás en la cola, entras al oráculo. Y entonces le dices, oh, Dios Apolo, quiero saber cómo me va a ir en el resto de la secundaria, quiero saber qué carrera voy a tener, ¿no? Quiero saber si me voy a sacar la tinca. Entonces, ¿qué te dice Apolo? No pienses nada de eso, porque tus días se acaban mañana. Entonces dices, ¿qué? ¿Mañana? Pero si yo soy una persona joven, llena de vida, todavía tengo mucho por vivir, este oráculo está loco, no le voy a hacer caso. Pero tienes miedo, te asustas, vas corriendo a tu casa, te encierras, echas llave, 20 candados, te escondes debajo de tu cama y dices, aquí no me va a pasar nada, si yo voy a vencer al oráculo. Pero de pronto comienza a moverse la tierra. Sí, señor.
temblor. No, ¿qué temblor? Terremoto, con maremoto y tsunami incluido. Así que cuando tú abres los ojos ya estás al lado de San Pedro. ¿Qué ha ocurrido? El oráculo se ha cumplido. ¿Tú qué has hecho? Por lógica propia de sobrevivencia, has querido evitar el cumplimiento del oráculo. ¿Pero lo has logrado? No. ¿Sabes cómo se le llama a eso? Fatalismo. Los griegos eran fatalistas y eso se evidencia en sus obras, ¿no? El fatalismo, el querer escapar de un designio fatal, negativo y no poder hacerlo, ¿no? Eso se demuestra mucho en el clasicismo. Es, por ejemplo, el caso de, no sé si han oído la obra Edipo Rey. Edipo era un hombre que fue al oráculo. Y el oráculo, ¿qué le dijo? Algo terrible, espantoso. El oráculo le dijo, matarás a tu padre y te casarás con tu madre y tendrás hijos con ella. Ahora imagínense ustedes un oráculo así. Vas a matar a tu padre, te vas a casar con tu madre. Bueno, en el caso de una niña, a una chica sería al revés, ¿no? Matarías a la madre y te casas con el padre. Y todavía vas a tener hijos con. Entonces, obviamente, Edipo quedó aterrorizado y dijo, no, no puede ser, yo tengo que huir de este oráculo. Y dijo, mientras yo viva con mi padre y mi madre, esto se podría cumplir, así que yo mejor me voy. Pero lo que él no sabía es que su padre y su madre eran padres adoptivos, no eran los verdaderos. Y él los deja y se va. Y cuando se va, está acercándose cada vez más a su verdadero padre y a su verdadera madre, a quienes no conoce. Y el oráculo se cumple. Y tiempo después, años después, él lo descubre. Y ya no puede hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí, chicos? Fatalismo. El clasicismo, ¿no? Griego es fatalista, ¿no? Esa es una de sus características, el fatalismo. Ahora miren esta otra, aquí tengo otra imagen donde está el cursor, ¿no? A ver qué nos dice esta chica que se ve en el espejo, ¿no? ¿Soy bella? No soy bella. A ver cómo me veo por acá, cómo me veo por allá, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con el clasicismo? Los clásicos, los clasicistas, ¿no? Se caracterizaron por la búsqueda de la belleza, ¿sí? Pero no solo como ves en la imagen que esta mujer se observa en el espejo, por aquí, por allá, no solo la belleza física, sino también la belleza intelectual, la belleza interna, la perfección. Para los hombres, para el hombre griego, no bastaba, por ejemplo, ver a una mujer bella, hermosa, si ésta no era inteligente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay una canción, una música, creo que es salsa, ¿no? Que dice, no tiene talento, pero es buena moza, ¿no? Como quien dice, ya, el ser muy bonita la disculpa. Y bueno, no debiera ser así, ¿no? Entonces, eso era lo que pensaban los griegos. No basta la belleza externa, no basta una mujer hermosa y bella si no hay nada en ese cerebro, si no ha cultivado nada en esa mente, ¿no? Entonces, hay que buscar la belleza y la perfección total, interna y externa, ¿sí? Así que eso es búsqueda de belleza y perfección, una característica también importante para los griegos. Y otra que tenemos por aquí, mira, aquí tenemos una balanza. Esa balanza, yo les pregunto, ¿está equilibrada, sí o no? Chicos. Sí, Miss. Claro, ¿no? Ahí la ven, está así, justo horizontal. Eso significa que hay equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre el fondo y la forma. El fondo es ¿qué te digo? Y la forma es ¿cómo te lo digo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les digo, chicos, por favor, tienen que prender sus cámaras? Sí, se los pido con cariño. Esa es una forma. Prendan sus cámaras, ahora. Esa es otra forma, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué forma elijo? ¿Qué forma conviene? ¿No? Entonces, una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. ¿Qué se dice? Pues a los griegos les interesaba que sus composiciones, sus historias y sus obras sean tan buenas en el fondo como en la forma, ¿sí? Entonces, equilibrio entre el fondo y la forma. Aquí tienes algunas características que son las más importantes de la literatura clásica. ¿Está bien? Hasta allí. ¿Dudas? ¿Algo que no esté claro, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué opinan? Por ahí tengo estudiantes con las cámaras apagadas.
¿Me puede repasar otra vez qué es el fondo y la forma? Ajá, ok. ¿Qué es el fondo y la forma? Lo que pasa es que el fondo es el contenido, ¿sí? El contenido, es decir, de qué trata la historia. Ese es el fondo. La forma es cómo te la hago llegar. Por ejemplo, hay obras que se presentan en poesía, ¿cierto? ¿Alguna vez han leído un pequeño poemita, una poesía? Las poesías se caracterizan por tener rima, para que suenen bien, ¿cierto? Entonces dice, ah, sí, rima bien, suena bien, está bonito el poema. Esa es una forma. Otra cosa es el contenido. Entonces, cuando hablamos de fondo, ¿sí? Por acá lo puedo poner. Este es un mouse bien grande. Ya, cuando hablamos de fondo, hablamos del contenido, ¿sí? ¿De qué trata? Si yo te digo, esta historia trata acerca de un crimen ocurrido en el distrito del Agustino, ya, eso viene a ser el fondo, ¿sí? El fondo. ¿De qué trata? La forma es la estructura. ¿Qué pasa si yo te cuento una historia a modo de canción? Ya, como a los chicos les gusta la música, entonces voy a hablar de una obra literaria, pero a modo de reggaetón, ¿no? Ya me vuelvo reggaetonera, acá vengo con mi gorro, ¿no? Mi ropa suelta, así ya, reggaetón. Esa sería la forma. Te voy a contar la misma historia, pero a modo de reggaetón. Por ahí un alumno me dice, no, profesor, a mí no me gusta el reggaetón, a mí me gusta la cumbia. Uy, ahora ya, entonces me vuelvo cumbiambera, así mismo Marisol, no sé, con la magia del norte vengo y hago mi cumbia y te cuento la historia. Esa es la forma, ¿me entiendes? Hay formas, hay maneras, pero el fondo es el contenido, el fondo es de qué trata. ¿Y qué hicieron los griegos? Buscaron un equilibrio en el que no importe más el fondo que la forma, o no importe más la forma que el fondo, sino que ambos sean de igual valor, ambos importantes, ¿no? Va a importar qué cosa te digo, pero también va a importar cómo te lo digo. Ese es el fondo y la forma, ¿ok? Ahora sí, ¿mejor? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, ahora pasamos por acá. Miren, este era un templo antiguo, griego, y miren el tamaño, ¿ah? Miren el enorme tamaño de las columnas. Mira, voy a hacer una línea así de acá hasta acá. Y para que te des cuenta, mira, aquí hay personas. Mira el tamañito de las personitas. Eso demuestra que esta es una construcción enorme, inmensa, ¿no? Así se encuentra en la actualidad el Partenón, ¿no? Esa es la construcción antigua, que era un templo dedicado a los dioses, ¿no? Sobre todo a la diosa Atenea, que es la diosa de la inteligencia, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos entonces? Esta literatura antigua, literatura griega, se divide en etapas. Voy a cerrar acá un momentito, ya. La etapa jónica o arcaica, así se llama, etapa jónica o arcaica. ¿A qué corresponde? Mira, la primera etapa es la más antigua, por eso se llama arcaica. ¿Por qué se llama jónica? Mira este primer nombre. Jónica viene de jonios. Eran los jonios, ¿no? O el idioma jónico, ¿no? Que era lo que se utilizaba en ese tiempo. Por eso se le llama así, época jónica. Y arcaica porque era antigua. ¿Sí? Ahí tienes las fechas, mira, 13 antes de Cristo hasta el 6 antes de Cristo, todo antes de Cristo. ¿Quiénes sobresalen aquí? Homero, ¿no? Con las obras más famosas, Ilíada y Odisea. Hesíodo, con una obra también muy conocida llamada Teogonía o Teogonia. En esta obra él habla del origen de los dioses, ¿no? Y cómo un dios engendra a otro, etc. O sea, todo el árbol genealógico de los dioses. Esopo es famoso por sus fábulas. ¿Quiénes de nosotros, siendo pequeñitos, por ejemplo, en inicial, no hemos aprendido lecciones a través de las fábulas, que son pues historias cortitas, relatos pequeños, en donde los personajes suelen ser los animales, ¿no? Y siempre toda fábula tiene una lección, una moraleja, una enseñanza. Pues bien, Esopo era trome en las fábulas. Todo esto pertenece al género épico. El género épico es el género grandioso, ¿no? De historias fabulosas, grandiosas. Por otro lado tenemos al género lírico. El género lírico no es otra cosa que la poesía, ¿sí? La poesía. Hay una poetisa, una mujer llamada Safo, que creó un conjunto de poemas llamado Epitalámios, como ves ahí, que son poemas relacionados con la vida del matrimonio. Poemas de alabanza al matrimonio.
y Píndaro, que escribió Epinicios, ¿no? Que son, digamos, pequeños poemas de todo tipo, ¿no? De temática variada. Esa es la época jónica, la primera época, ¿sí? Allí sobresale la Ilíada y hoy vamos a hablar de esta obra. Tenemos otra época, la época ática o clásica. Mira, ¿por qué se llama ática? Ática. Porque en esta época sobresale el poderío de una de las ciudades más importantes de Grecia. ¿Qué ciudad es esa, chicos? Atenas. Exacto, muy bien, Atenas. Atenas va a tener poder sobre todas las demás ciudades griegas, ¿no? Atenas es una ciudad-estado poderosa. Así que por eso esta época se llama ática y se llama clásica porque hay mucha cultura, mucho conocimiento, mucho más que la época anterior. Aquí también es importante esta época porque aparece el teatro por primera vez. Género dramático. Tú escuchas género dramático, eso no es otra cosa que el teatro. No te olvides, género dramático es el teatro. Y en el teatro encontramos obras trágicas, las tragedias. Hace un momento te hablé de Edipo Rey. Es una tragedia, ¿no? Y las comedias, que son las obras graciosas, chistosas. Así que estas son las dos principales etapas, ¿no? Del clasicismo. Recuerda, primera etapa, jónica. Segunda etapa, ática. Sus otros nombres, ¿no? Para la primera, arcaica, y para la segunda, clásica. No te olvides de eso, ¿sí? Bien, ahí están algunas obras que pertenecen a sus respectivas etapas. Bien, por acá, ¿quién es esta mujer bella, hermosa, que desató una guerra? ¿Sabes de quién hablamos? Afrodita. Afrodita. Afrodita es una diosa. Helena. Helena. Muy bien, muy bien, muy bien. Gutiérrez me pareció leer ahí rapidito. Y un apellido más, pero súper rápido que no alcancé a terminar de leer. Pero ya muy bien, chicos, ¿no? Mrs. Cruz. Helena. Es cierto, Afrodita es la diosa más hermosa, diosa, divinidad. Y Helena es la mujer, la mortal más hermosa de todo el mundo, ¿no? Esa es Helena. Y su belleza pues va a traer muchas disputas, va a traer guerras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar ¿de quién? ¿A quién ves allí? De Homero. ¿Lo conoce? Claro, vamos a hablar de Homero, pero no de ese Homero. Ese Homero está loco. Vamos a hablar de este Homero. Así que recuerda, estamos en literatura. Este Homero que ves así, ciego, porque no están allí tallados sus ojos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos acerca de Homero? No mucho en realidad. No podemos afirmar prácticamente nada, porque la época en la que Homero nació, si es que nació, si es que existió, en esa época no existía la escritura. Y como no existía la escritura, no hay al día de hoy un libro antiguo, aunque sea un papiro, una hoja que se está ya deshaciendo, pero que tenga información valiosa y que nos diga si Homero existió o no existió, dónde nació, dónde vivió, cómo fue su vida, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de él? Lo poco que se sabe es lo que se ha transmitido de generación en generación, ¿no? De boca en boca, de padre a hijo, etc. Entonces, lo poco que se sabe es que él fue un aedo, o sea, un poeta griego, ¿sí? Vivió, dice aquí, entre los siglos 9 y 8 antes de Cristo. No se sabe con exactitud en qué siglo. Y se le atribuye la autoría de estas obras, Ilíada y Odisea. Pero se dice que se le atribuye, que es probable, pero no se tiene, ojo, no se tiene la certeza. Así que si decimos, Homero es el autor de la Ilíada, falso. Homero es el autor de la Odisea, falso. Homero no creó la Ilíada, falso. O sea, no se sabe, ¿me entienden? Es probable, pero no se tiene la certeza. Así que hasta el momento solo se asume eso, ¿no? Que él es el probable autor de las obras Ilíada y Odisea, ¿sí? Así que allí tienes esas obras, pero también él creó una obra, bueno, también se asume que probablemente creó una obra titulada Batracomiomaquia, ¿no? Parece trabalenguas. A ver, ¿la pueden pronunciar, chicos? La Batracomiomaquia. ¿Le sale o no le sale? A ver, yo lo voy a escribir aquí.
en el chat, ¿sí? Para que no lo olvides, ¿sí? Batra, y me salió una B minúscula. Ay, voy a borrar acá. Y ahora sí. Batracomiomaquia, ¿sí? Ah, ahí está López, ya me ganó López más rápido con el teclado, así es. Batracomiomaquia, o algunos la tildan batracomiomaquia, ¿no? La batracomiomaquia es un poema que trata de una guerra entre ranas y ratones. Y se dice que es un poema extenso, que es como querer asemejar esta guerra, ¿no? La Ilíada, ojo, su título es Ilíada, no la Ilíada. Usamos el artículo para mencionarla, pero el título de la obra es sin artículo, Ilíada, ¿sí? Y allí bien claro dice, chicos, el poema de la guerra, ¿sí? La Ilíada es un poema extenso, pertenece al género épico porque se narran hechos grandiosos, sobrenaturales, muchas veces fantásticos, ¿no? Veamos entonces de qué trata. Ya está. Bueno, acá hay características sobre su estructura, ¿no? Es una epopeya, la epopeya pertenece al género épico, está dividida en 24 cantos, también se le llamaba rapsodias, ¿no? Y lo que se celebra en esta obra, lo que resalta, es la fuerza y el valor, ¿no? Porque hay guerra, pues hay una guerra aquí y entonces eso es lo que se necesita, ¿no? Ser valiente y tener mucha fuerza para enfrentar al enemigo. ¿Cómo se inicia esta historia? A ver, para que no te vayas a confundir con los mitos. Aquí es hay algo muy importante que tienes que saber. Hay algo a lo que se le llama mitología griega. La mitología es todo un conjunto de mitos, muchísimos, abundantes mitos de dioses, de humanos, de una mezcla, combinación entre ellos, etcétera, ¿sí? Pero de todos esos mitos, ¿no? ¿Qué ha hecho Homero? Homero ha seleccionado una parte. La historia cuenta que los griegos y los romanos ya estaban en guerra. Eso nos dice la mitología. Griegos y romanos están en guerra. O perdón, griegos y troyanos. Griegos y troyanos están en guerra. Los griegos, ¿qué han hecho? Han unido sus estados, sus reinos. Te hablaba de Esparta, Atenas, Creta, ¿cierto? Ya. Pues cada uno de esos estados tiene un rey. El rey con sus ejércitos, ¿no? Cada rey con su ejército, han viajado, se han unido todos los griegos y han viajado ¿a dónde? A Troya. ¿Para qué? Para declararle la guerra. ¿Por qué? Porque un troyano ha cometido el atrevimiento de llevarse a una mujer griega casada, esposa de uno de esos reyes, el rey Menelao. Así que este troyano Paris se ha llevado precisamente a la bella Helena, ¿no? La mujer más bella del mundo. Paris no ha resistido la belleza cautivadora de esta mujer y se la lleva. Se la lleva. Pero esto genera, pues, su esposo, obvio, ¿no? Se indigna, oh, se han llevado a mi mujer, la más bella del mundo, no lo puedo permitir, unámonos. Todos los griegos se unen. Pero en realidad pues se unen, no por la bella Helena, ¿no? Porque total ellos dirían, bueno, es la esposa de él, que él se encargue, porque yo tengo que ir a rescatar a la esposa ajena. Es que ellos sabían que Troya guardaba muchas riquezas. Entonces, bueno, vamos a apoyarlo con su esposita, pero de paso ganamos, ¿no? Ganamos riqueza, ganamos tierras, ganamos todo. Así que por eso también, por ese interés, los griegos se unen y van a Troya. Pero la guerra dura un año. 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Y llegamos al 10º año de la guerra de Troya. No gana nadie aún. Hay enfrentamientos, batallas, griegos y troyanos se enfrentan, muchos mueren de uno y otro bando, retirada, otra vez cada uno a su sitio, y otra vez otro enfrentamiento, y así se la pasan año tras año. Pero ¿quiénes llevan la peor parte? El troyano sale de su ciudad, se enfrenta al griego, pelea y se regresa a su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos. En cambio el griego viene de lejos, el griego ha tenido que cruzar el mar, el griego años que no ve a su familia. Entonces ellos sí ya están cansados, ya quieren que la guerra acabe. ¿Y qué ha sucedido?
Todo esto que te estoy contando es el antecedente, ¿sí? A ver, quiero verlos por aquí que están atentos, ¿sí? Todo lo que te estoy contando viene a ser el antecedente. Ojo, eso es importante, es el antecedente. ¿Cómo se inicia la guerra? Ahora que tú ya sabes los antecedentes, ¿cómo se inicia la guerra? Los griegos han destruido un templo de Troya, ¿sí? Han destruido un templo de Troya. Al destruir ese templo, se han llevado a unas mujeres, unas sacerdotisas. Y es así como Agamenón, que es el que está comandando a todos los griegos, se queda con una sacerdotisa que se llama Criseida, ¿sí? Entonces por acá le voy a poner su nombre. Esa sacerdotisa se llama Criseida. Pero Criseida es troyana, ¿sí? Su padre también es un sacerdote y es troyano. ¿Qué sucede? Cuando Agamenón se lleva a esta esclava, ¿no? Se la lleva como esclava a Criseida, aparece su papá, el sacerdote Crises, que es el sacerdote de Apolo, y Apolo apoya a los troyanos, porque los troyanos lo adoran. Entonces Crises se va al campamento de los griegos, porque ellos están acampando en las costas de Troya. No pueden entrar a Troya porque Troya es una enorme ciudad alta, muy amurallada, y entonces por eso es que ellos no pueden ganar, no destruyen Troya. Va este sacerdote y le pide a Agamenón, le dice, devuélveme a mi hija. Si tú me devuelves a mi hija, yo iré, invocaré al dios Apolo y le pediré que les dé la victoria a ustedes de una vez por todas, y ustedes ganarán la guerra. ¿Qué les parece a ustedes si fueran los soldados griegos? ¿No les parecería lo mejor de todo? ¿No les parecería lo máximo este ofrecimiento? Tengo ya 10 años luchando aquí sin ver a mi familia, y este señor me ofrece ganar la guerra de una vez por todas. Excelente, ¿no? Pero ¿qué hace Agamenón? Agamenón no acepta. Agamenón es muy altanero, ¿no? ¿Y qué le dice a Crises? Lárgate de aquí, anciano, que tu hija se quedará conmigo hasta que sea viejita como una pasita. Entonces imagínate, eso es una ofensa, ¿no? Crises se enfurece, dice, ¿qué le pasa a este hombre? Está loco, me voy. Pero eso sí, invocaré a Apolo, pero ahora para pedirle lo contrario, que acabe con ustedes. Y se va Crises furioso, se va al templo todo destruido, invoca a Apolo y le dice, Apolo, venganza. Se han burlado de ti, se han burlado de mí, se han llevado a mi hija, que es tu sacerdotisa, por favor, Apolo, castígalos. Y entonces Apolo dice, oh, qué tal lisura. Apolo va con su alforja llena de flechas y comienza a arrojar flechas, una lluvia de flechas envenenadas a los griegos como castigo. Y también desata una peste que solamente atacaba a los griegos. Así que los griegos tenían todas las de perder porque perdían por la peste, perdían por la lluvia de flechas, perdían por el enfrentamiento propio en la guerra, ¿no? ¿Qué hacen los griegos? Se dan cuenta de que esto es por culpa de Agamenón, que no quiere devolver a Criseida. Así que van y los griegos, los soldados, los otros reyes le dicen, devuélvela. Y Agamenón, no quiero, devuélvela. No, hazlo. No, nada, Agamenón no quiere. Entonces aparece el más. Aparece Aquiles, ¿no? El más fuerte y temido de todos los guerreros griegos, el gran Aquiles. Cuando Aquiles aparece le dice a Agamenón lo mismo, devuelve a Criseida. Agamenón no quiere, devuélvela, porque si no, tenemos todas las de perder en esta guerra. Tanto se lo pide que Agamenón lo hace caso, pero ya enojado, y le dice, ya está bien, voy a devolver a Criseida, pero me quedaré con tu esclava. Y mira, para no escribir tanto, vas a cambiar la C por la letra B. Ya no dice Criseida, sino Briseida, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Agamenón? Le dice, devolveré a Criseida, pero me quedaré con tu esclava Briseida. Y Aquiles se enoja. Entonces, como Agamenón es el que manda allí, Aquiles no puede ir tampoco en contra de él por mucho poder que tenga Aquiles. Entonces, Agamenón se queda con Briseida y Aquiles se pone furioso. Aquiles se enoja y dice, si te vas a quedar con Briseida, quédate con ella, pero yo me voy de la guerra, me retiro, ¿no? Se ofende, se enoja
Y Aquiles se va de la guerra. Pero tú dirías, bueno, un soldado menos, ¿qué tanto? No, Aquiles se va con todo su ejército. Y el ejército de Aquiles, al igual que el propio Aquiles, era muy poderoso. Eran guerreros que no le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo a nada. Más bien todo el mundo le tenía miedo a Aquiles y a su gente. Así que si Aquiles se retira de la guerra, eso era muy negativo, ¿no? Era muy perjuicioso para los griegos, ¿no? Iba a traer consecuencias. Así que, como dice aquí, Agamenón devuelve a Criseida, pero se queda con Briseida, ¿no? Y Aquiles se pone furioso, ¿no? Aquiles abandona la guerra, se va de la guerra Aquiles, ¿no? Porque le han quitado su esclava favorita, Briseida. ¿Qué pasa entonces? ¿No? Así que ahí está, ¿no? Voy a cerrar acá, que tiene la imagen, ¿no? Cómo se enoja Aquiles porque le han quitado a su esclava favorita. Bien, acá está, ¿no? Imagen de la guerra, ¿no? Así que recuerda, la Ilíada es una guerra. ¿Qué hace Aquiles? A ver, chicos, ustedes, cuando necesitan ayuda, ¿a quién acuden primero? ¿A quién? A su mamá, ¿no? Así que Aquiles, tremendo viejonazo, guerrero, igual, no importa la edad, todos recurrimos a la mamá. Aquiles pide ayuda a su mamá, ¿no? Mamá, mamá, estoy enojado, mamá. ¿Por qué, hijito, papito, precioso, hermoso, mi bebé? ¿Por qué está enojado mi bebé? Y entonces Aquiles, ¿qué le dice? Acá está, mira, ahí está el bello Aquiles, ¿no? Hablando con su madre. Entonces él está tan enojado, miren, tan enojado que le va a pedir algo a su mamá, ¿no? Dice, mamá, ayúdame, pe. Así habla Aquiles, ¿no? Ayúdame, porfis, ¿no? ¿Qué es lo que él le pide a su madre, ¿no? Aquiles le dice a su mamá, habla con Zeus, el dios de los dioses, porque su madre es una diosa, la madre de Aquiles es una diosa llamada Tetis, ¿sí? Y él le dice, habla con Zeus y dile, que ganen de una vez los troyanos. Imagínate, que ganen de una vez sus enemigos, porque está tan enojado ya que acabe la guerra y que ganen los troyanos, por la ofensa que le ha hecho el malvado Agamenón, ¿no? Pero ¿qué sucede? Todos los griegos están pidiendo a Aquiles que regrese, porque están perdiendo la guerra, ¿no? Entonces todos le dicen, Aquiles, vuelve a la guerra, por favor, Aquiles, te necesitamos, Aquiles, estamos perdiendo, pero Aquiles es bien orgulloso y no quiere volver a la guerra. Aquiles tiene a su mejor amigo, lo quiere mucho, como a un hermano, se llama, como ves aquí, Patroclo. Patroclo le dice a Aquiles, préstame tus armas para ir a combatir a la guerra contra los troyanos. ¿Por qué Patroclo quiere sus armas? Patroclo no tiene armas, le han robado, lo han asaltado. ¿Qué le ha pasado a Patroclo? Patroclo tiene las armas de Aquiles porque las armaduras de Aquiles son muy conocidas por todo el mundo. Y es como ves aquí en esta imagen atrás, en el fondo, tú puedes verle la cara al combatiente. ¿Alguien le puede ver la cara a este combatiente que está aquí? No. En ese casco que a las justas hay un agujero como para que respire y también para los ojos. Entonces, ¿cuál era el plan de Patroclo? Patroclo decía, si yo me pongo las armas de Aquiles, que son muy conocidas sus armas, sus armaduras, la gente va a pensar, el enemigo va a pensar que yo soy Aquiles. Y entonces van a huir, van a escapar. Y nosotros vamos a vencer, al menos de batalla en batalla. Ese era el plan de Patroclo. Pero, ¿qué sucede? Patroclo, Aquiles acepta, le presta sus armas a Patroclo. Patroclo se va a la guerra, se va a la batalla, ¿no? Y cuando los troyanos lo ven, ¿qué dicen? ¡Oh, ha regresado Aquiles! Aquiles volvió a la guerra, vámonos, qué mello, corren. Y entonces Patroclo se siente bien, dice, me temen, y sigue avanzando, el tipo Robocop avanza. Pero a los dioses no se les puede engañar. ¿Y qué dios es el que apoya a los troyanos? A ver, chicos. Chicos, ¿qué dios apoya a los Apolo. troyanos? Claro, muy bien. Apolo apoya a los troyanos. A Apolo no lo van a engañar. Apolo baja y le dice a uno de los guerreros troyanos, a Héctor, le dice, él no es Aquiles, es otra persona con las armas de Aquiles, mátenlo. Entonces Héctor escucha, era engañadita, ¿no? Regresemos, ¿no? Y regresan y le dan duro al pobre Patroclo. Le dan de padre y señor mío, ¿no? Y lo matan. ¿Quién mata a Patroclo? Héctor. Héctor lo mata, ¿sí? Entonces, en esta guerra en la que Héctor
mata a Patroclo. Es más, le quitan, ¿no? Mismos pirañas, le quitan las armaduras a Patroclo, se las roba, ¿no? Héctor mata a Patroclo y le quitan sus armaduras. ¿Y quién le va a ir a dar la noticia a Aquiles? Todo el mundo le tiene miedo a Aquiles, sus propios compañeros, sus propios griegos le tienen miedo. Así que forman una comitiva, oh, todos en mancha, vamos, en grupo, vamos a darle la triste noticia a Aquiles de que su gran amigo Patroclo ha muerto. Y cuando Aquiles escucha esta noticia, su gran fortaleza de hombre valiente queda disminuida. Le causa un dolor tan grande la muerte de su amigo. Él sufre mucho. ¿Y qué hace Aquiles? Aquiles lanza un grito de guerra, que según la historia es tan fuerte, tan estruendoso este grito, que llega y traspasa las murallas de Troya. Y los troyanos escuchan, ¿no? Un grito más o menos, ¡ah! Algo así. No, ya te imaginas uno así, un grito fuerte, poderoso, ¿no? A ver si alguno de ustedes puede hacer un grito así, ya. Yo les agradezco que colaboren con la clase. ¿Qué sucede? Los troyanos escuchan, la sangre se les congela, tiembla. Oh, ese es un grito de guerra, es el grito de Aquiles, volverá la guerra, qué mello. Todos se asustan, ¿no? Y efectivamente Aquiles vuelve a la guerra. Mira, aquí se ve cómo le han quitado las armas a Patroclo, ¿no? Y ahora la lucha, ¿no? Ese combate fue para rescatar el cuerpo de Patroclo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ahí lo ves, Aquiles está enojado, está triste, ¿no? Por la muerte de su gran amigo. Pero nuevamente Aquiles necesita ayuda ¿de quién? De su mami, porque ya no tiene armas. Recuerda que las armas se las llevaron los troyanos. Así que otra vez, amá, ¿no? Ahí está su mamá. Amá, armas P. Así piden, ¿no? No sabe ni hablar acá Aquiles, pasó, ¿ah? Y le dice, ¿no? Mamá, necesito armaduras, porque voy a volver a la guerra. Y su mamá, como toda madre, yo, hijito, papito, precioso, mi amor, ahorita te traigo tus armas. La madre se va a buscar a otro dios, el dios llamado Hefesto, el herrero de los dioses. Y le pide, quiero las armas más poderosas para mi hijo, ¿no? Y el dios se mata, ¿no? Preparando las armas, se las da a la madre y esta va corriendo, volando a brazos de su hijo y le dice, acá están tus nuevas armaduras, hijito, ¿no? Tan sofisticadas, con tecnología de punta. Así que Aquiles recibe sus nuevas armas y ahora sí, se va con todo. Ya tú sabes por qué él está regresando a la guerra, ¿no? Él se va con todo a la guerra. Él decide volver a la guerra con todo su ejército. Y se desata, pues, ahí lo ves, ¿no? Una guerra, una batalla de padre y señor mío. ¿A quién está buscando Aquiles? ¿Contra quién quiere cobrar venganza, chicos? A ver, nombres. Contra Héctor, Héctor. Héctor. Contra Héctor, ¿no? Él busca a Héctor, él va y se para en las puertas de la gran Troya y grita, Héctor, Héctor, no seas cobarde, sal aquí y lucha conmigo. Y Héctor tiene temor. Héctor es un guerrero valiente, pero tiene miedo porque sabe que Aquiles no es cualquier combatiente. Aquiles es un semidios. Su madre es una diosa y su padre es un mortal, un humano, ¿no? Entonces, es más, hasta su padre, el rey de Troya, le dice, no, si no quieres no salgas, ¿no? Dice, no, padre, es mi honor, yo tengo que salir, y sale. Y así como lo ves, ahí están Aquiles y Héctor, ¿no? Pero Aquiles es poderoso, y Aquiles vence a Héctor, ¿no? Él le causa la muerte a Héctor. Allí como ves, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con Aquiles? Aquiles es muy, digamos, muy temperamental, muy iracundo, ¿no? Él allí está furioso, él no mide su furia. ¿Hasta qué punto no mide su furia? Cuando él acaba con Héctor y lo mata, él arrastra el cuerpo de Héctor, lo amarra por los pies y lo ata a su carruaje, ¿no? ¿Ves ahí hay un momento en que se ve un carruaje en la imagen? Él lo ata y lo arrastra y da vueltas alrededor de la ciudad de Troya y luego se marcha. Y eso está mal, pues, porque, bueno, ya lo maté, ya cobré venganza, punto, ¿no? Y ahí les dejo su muerto, su cadáver. No, él se lo lleva, porque es tanta su furia y su ira que no le basta haber matado al enemigo, sino que quiere más venganza, tiene mucha sed de venganza, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Genera, pues, malestar en los dioses también, ¿no? Aquiles
mata a Héctor, acaba con él, e incluso su muerte es muy triste porque Aquiles le lanza, ¿no? Le arroja la lanza y esta atraviesa el cuello de Héctor. La lanza está atravesando su cuello, Aquiles se acerca, Héctor ya está tirado en el suelo, Aquiles quita la lanza y Héctor todavía logra hablar un poco. ¿Y qué le pide? Héctor le dice, por tus antepasados, por tu gran nombre, permite que los míos entierren mi cuerpo con dignidad, o sea, que le den una digna sepultura. Pero es tanto el odio y la ira de Aquiles que ni eso acepta, ¿no? Y le dice, tú morirás como un perro, es más, dejaré que te coman los perros. Y entonces Héctor, que está moribundo, escucha esto, peor todavía, más rápido se muere. Muere, ¿no? ¿Por qué? Porque la creencia antigua de los griegos era que cuando una persona moría, lo mejor era que su cuerpo esté intacto. Si su cuerpo está magullado, maltratado, mutilado, destrozado, su segunda vida va a ser terrible, va a ser, ¿no?, desgraciada. Entonces, era mejor tratar de morir completito, ¿no? Pero si Aquiles le dice que te coman los perros, imagínate, pues qué segunda vida va a tener Héctor, ¿no? De perros. Por eso es que se muere más rápido el pobre, ¿no? Y como te decía, Aquiles se lleva, ¿no? Ahí está, mira, arrastrando en su carruaje, victorioso él, dejando las murallas de Troya ante el dolor, porque Héctor era casado y tenía un bebé recién nacido. Su esposa desde lo alto de las murallas ve todo esto y se quiere morir de dolor, ¿no? De la tristeza, de la pena. Pero esto no le importa a Aquiles, ¿no? Así que él se va arrastrando el cuerpo de Héctor. Pero el rey de Troya, aquí tiene su nombre, Príamo, rey de Troya, no puede permitir que a su hijo se lo lleve. Ese día al anochecer, él va y busca a Aquiles, ¿no? Entra apoyado por Apolo, que lo cubre para que los demás soldados no lo vean, porque si no lo mataban en el acto, ¿no? Y llega hasta la tienda de campaña de Aquiles y le suplica, primero le dice, he traído fortuna, joyas, oro, plata, ¿no? Muchas fortunas para dártelas y que a cambio tú me entregues el cuerpo de mi hijo. Recuerda que soy un anciano y merezco respeto. Piensa en tu padre también. Aquiles se pone a pensar, mi padre también es un anciano y no me gustaría que mi padre pase por una vergüenza de este tipo como le está pasando este rey, ¿no? Que se ha olvidado de ser un rey y está así, humillándose ante Aquiles. Solo allí Aquiles se conmueve un poco y le dice a Príamo, está bien, vete, que mañana te entregaré el cuerpo de tu hijo. Y efectivamente, ¿no? Él envía el cuerpo de su hijo y Príamo, ¿qué hace? Recién puede realizar los funerales, ¿no? Allí es donde está Príamo, el rey, pidiéndole a Aquiles la devolución de su hijo Héctor, ¿no? Así que se celebran los funerales de Héctor, que van a durar varios días, más de una semana, ¿no? Realizando los funerales de Héctor. Y ese es el final de esta historia. Así acaba la Ilíada, ¿no? Con los, ojo, los funerales de Héctor. ¿La guerra ha terminado? Yo les pregunto. ¿Ha terminado la guerra allí, chicos? No. No. No, No, Miss, no. La guerra continúa. La guerra dura 10 años, la guerra de Troya. ¿Cuántos de muerte? Pero lo que se cuenta en la Ilíada solamente son, ojo, mira, lo que se cuenta en la Ilíada son 51 días, nada más. Solo 51 días de toda esa guerra es lo que Homero cuenta en la Ilíada, nada más. Así que allí la guerra todavía continúa, pero eso ya no está en la obra. Ojo con ese dato. Lo que estamos viendo es la obra, ¿sí? Y en la obra no se narra el final de la guerra de Troya, ¿sí? Ahora, chicos, tenemos tiempo para resolver. Ustedes ya tienen su libro. Bueno, a mí me lo han enviado por fotografía. Lo voy a buscar. Busquen su libro. No sé si lo tienen en físico o digital. Busquen, chicos, para resolver. Yo también estoy buscando aquí en mi celular. A ver, un segundito. Un momentito. Vamos a resolver la práctica dirigida y para ustedes va a quedar la práctica, domiciliaria, ¿ok? A ver, me voy a poner mis ojitos nuevos. ¿Ya está? ¿Ya están? ¿Ya tienen todo su libro a la mano? ¿Sí? A ver, aquí no alcanzo a ver. ¿Qué página sería esta?
sí, página 63, chicos. Página 63. Ya está. ¿Ya está? ¿Tienen todo su libro a la mano? ¿Sí? A ver, me lo dicen por la cámara, ¿no? Levantan la manito. ¿Todo ok? Sí, ya, muy bien. Farro me presenta su libro, ya, perfecto, manito arriba, muy bien, chicos. Ya, entonces nos ubicamos, era la página 63. Vamos a resolver la pregunta número 1, que dice, ¿qué alternativa no se relaciona con el clasicismo? A ver, díganme ustedes la respuesta. A ver, pensando. ¿Qué alternativa no se relaciona con el clasicismo? La D. La D me dice, a ver, dice, la A dice, los griegos eran politeístas, claro, ¿no? Creían en varios dioses, muy bien. Buscaron el equilibrio entre el fondo y la forma, sí, habíamos dicho que era importante el qué se dice y cómo se dice. Creían en la predestinación, claro, por eso iban al oráculo, ¿no? Para que les digan su destino, ¿no? ¿Qué les va a pasar, su futuro? El fatalismo también. Pero dice, lo más importante no era el hombre, sino los dioses. No, para ellos lo más importante es el hombre y recuerda que eso se llama antropocentrismo, ¿sí? Entonces, respuesta en la pregunta 1, la D de dedo. 2. En la obra Ilíada, ¿por qué motivo a Aquiles lo llamaban el de los pies ligeros? ¿Sabes por qué? Porque ese era su, digamos, su talento, su habilidad por ser un semidios. Aquiles corría muy rápido y a una velocidad ¿no? tan grande que parecía que flotaba, que no pisaba la tierra. Por eso lo llamaban el de los pies ligeros. Hay un mito que cuenta que su madre, la diosa Tetis, quería que su hijo sea inmortal. Así que siendo un bebé, coge a Aquiles, lo coge de un piecito, así colgado como quien agarra un pollo, y se lo lleva al lago Estigia. Y lo baña en el lago Estigia porque las aguas de este lago volvían a las personas que se bañaban allí, las volvía inmortales. Entonces ella remoja a su hijo, lo coge de un pie, de un talón, y remoja a su hijo para que se vuelva inmortal. Pero cometió el error de que del lugar de donde ella lo tenía sujeto, allí no se mojó, que era el talón de Aquiles. El talón de Aquiles no se mojó con estas aguas. Entonces, si a Aquiles lo herían, lo atacaban, en cualquier parte de su cuerpo, él no iba a morir, no le iba a pasar nada. Pero si lo atacaban en el talón, allí sí, porque era la única parte de su cuerpo donde no había caído, no se había mojado o empapado con las aguas de este río Estigia. Y es por eso que ahora se conoce esto como una frase, el talón de Aquiles. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Es como preguntar, ¿cuál es tu punto débil? ¿Dónde eres vulnerable? ¿No? Entonces, a eso se refiere. Bien, entonces nos dice, en la obra La Ilíada, ¿por qué motivo Aquiles, el de los pies ligeros, decide volver a la guerra? Respuesta, chicos, ¿por qué? Quería vengar la muerte de su amigo Patroclo. Patroclo. Ajá, perfecto, la D, muy bien, chicos, ¿no? Porque él quería vengar la muerte de su amigo Patroclo. Así es, ¿no? Entonces, respuesta en la 2, nuevamente la D. Marcamos allí 2 de 3. Acerca del clasicismo, marca verdadero o falso según corresponda. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Vamos viendo uno por uno. A ver. ¿El clasicismo es un movimiento cultural, sí o no? Sí. Verdadero, ¿no? Sí, muy bien, verdadero. En el clasicismo, ¿fueron monoteístas? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Recordemos que eran politeístas. ¿Se caracterizaron por el antropocentrismo? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Se desarrolló en Roma y luego en Grecia? Falso. Falso. Al revés, ¿no? Primero en Grecia y luego llega a Roma. Eso es al revés. Entonces, lo último es falso. ¿Cuál es la clave, chicos? La C. La La C. C. La C, ya, perfecto. Yo les creo. La C, entonces. Número 4. Relaciona correctamente. A ver, con esto yo te ayudo, pero recuerda que esta información también está en tu libro, por si acaso, ¿sí? Homero. ¿Homero sería el autor de cuál de las obras? Te mencioné una que parecía trabalenguas. Batracomiomaquia. Comiomaquia. Exacto, muy bien, chicos. Entonces, 1C, Homero, Batracomiomaquia, 1C. Hesiodo. Hesiodo es autor de, muy bien, Teogonía, ¿no? Que era el árbol genealógico de los dioses. Entonces, 2
B de bebé. Safo es una poetisa, ¿recuerdas? Safo es autora de Epitalamio. Epitálamios. Muy bien, entonces Safo, que es 3C, ¿y qué nos quedaría? 4D, Esopo, autor de fábulas. Eso significa que la clave es, a ver, ya. La La A, muy bien, la A, perfecto. Pasemos a la 5. Marca la alternativa que presente solo a personajes troyanos de la Ilíada. A ver, vamos a ir mencionando. Héctor es troyano, ¿sí? Era un príncipe troyano, hijo del rey Príamo. Pone ahí un costadito una T, ¿no? De Troya, ¿no? Ajax es un guerrero griego, ¿no? Un importante guerrero griego. Menelao es griego, él es el esposo de Helena. Menelao es griego, ¿sí? Agamenón era el jefe máximo de todos los griegos, ¿no? Él es griego también, el que se quiere quedar con Criseida, luego con Briseida, él es Agamenón. Helena es griega también, pero Paris no, Paris es troyano, Paris es el hermano de Héctor, ¿sí? Paris es el hermano de Héctor. Es más, Paris mató a Aquiles. Más adelante, esto ya no se narra en la Ilíada, Paris mata a Aquiles. Príamo es el rey de Troya. Écuba es la esposa, no, sí, Écuba es la esposa de Príamo, ¿sí? Écuba, la esposa de Príamo. Helena es griega, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, hasta ahí ninguna cumple. Héctor, troyano, Paris, troyano, y Príamo, troyano. Príamo es el rey, y Héctor y Paris son sus hijos. Respuesta entonces en la 5, la D de la D. D. Ajá. 6. Un hecho no ocurre en la Ilíada. La D. La D, a ver, claro, muy bien. Miren, la muerte de Héctor, sí, lo hemos contado. La cólera de Aquiles en todo momento, anda con cólera este señor, debería tomar por su epavionta, una manzanilla, algo de tomar Aquiles. La muerte de Patroclo también, pero la destrucción de Troya no, porque termina la Ilíada y la guerra no ha terminado, ¿no? 6 de dedo, 7. Una descripción no guarda relación con Aquiles. A ver, ¿qué será? Es hijo de Zeus. Claro, yo te he dicho que es hijo de un humano, de un mortal, ¿no? Zeus no es el padre de Aquiles. El padre de Aquiles se llama Peleo. Peleo, ¿no? Ese es el padre de Aquiles. Respuesta entonces en la 7, la C. 8. ¿Qué característica no se relaciona con el clasicismo? La D. La D me dicen, o B, no escuché bien. D. La D. D. Ah, D de dedo. A ver, perfeccionismo, sí. Fatalismo, también. Equilibrio entre fondo y forma. La creencia, claro. La creencia en un único Dios, no, pues, ¿no? La 8, la D de dedo. 9. En la Ilíada, Aquiles se retira de la guerra porque, ahora acá es lo opuesto, ¿no? ¿Por qué se va de la guerra? La C. Agamenón le La arrebató su C. esclava. Claro, muy bien, ¿no? No es que su mamá no le dio permiso, no. Agamenón le arrebató a su esclavo. 9, la C, entonces. Y para terminar, chicos, la 10. La D. ¿Con qué hecho termina la Ilíada? ¿No? La de, Con claro, los funerales de muy bien, Héctor. chicos, con los funerales de Héctor. Perfecto, chicos. Entonces, tienen que hacer siempre un repasito, ¿sí? Yo les voy a enviar, no sé, voy a coordinar eso con Miss Claudia, si les tengo que enviar el resumen, ¿no? O la clase, etcétera, ¿sí? Para que ustedes puedan repasar, revisar la información. Ahora, también en su libro tienen mucha información, muy buena información. Lean. Ahora que ya saben, por ejemplo, de qué trata esta historia, lean, porque en la primera parte, en todos los capítulos, los temas, en la primera parte hay una lectura relacionada con la clase, y precisamente en esa lectura, si no me equivoco, está el enfrentamiento entre Héctor y Aquiles, la guerra, la batalla así fuerte entre Héctor y Aquiles está en su libro. Lean, chicos, por favor, es importante eso, ¿ok? Bien, entonces, bueno, voy a dejar de compartir aquí. Nos estamos viendo la próxima clase, ¿no? Dios mediante, cuídense mucho, repasen, practiquen, ¿sí? Y bueno, los quiero un montón, un abracito para todos. Gracias, Miss Claudia. Me Chao, despido. Miss. Miss. Cuídense bien una semana. Igualmente, Chao, Miss. bonito día. Nos vemos, chicos. Buenas, ya vayan a su recreo, a su receso. ¿Sí?